¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! Tenemos unas manualidades terroríficas. ¡Os vais a morir de miedo! Pues os queremos enseñar unas manualidades que hicimos súper fáciles, ¿verdad, mi amor? ¿Una que es esta? Sí. ¿Qué es? Una telaraña de una araña. Claro, ¿y aquí atrás qué tenemos? Pues una araña terrorífica. ¡Que da mucho miedo! Son 3 manualidades muy sencillitas, ya os digo, con materiales básicos como goma eva, fieltro y cartulina, facilitas de hacer por los niños, pasamos una tarde genial y después decoramos la casa. Esperamos que os gusten. ¡Feliz Halloween! ¡Chao! Vamos a empezar como si fuera haciendo una estrella con estos palitos de madera. Los encontráis en cualquier bazar o en papelerías. Son típicos para hacer manualidades con los niños. Y vamos pegando 3 palitos, ya veis. Utilizo una cola blanca de manualidades, le doy un puntito en el centro y ya entre las dos hacemos la estrella. El siguiente paso es ir haciendo como si fuese el tejido de la telaraña, pues con lana blanca, por ejemplo. Es muy sencillito, ya lo veréis. Empiezo en el centro asegurando el cabo y después voy dando vueltas alrededor, ¿veis? Atando en cada palo. Hago un giro de cordón de lana en cada palito y ya voy repartiendo más o menos la distancia, ya lo veis. Hay que ir haciendo el entramado de una telaraña. Cuando llego al borde, hago un par de nudos para rematarla y dejo un trocito de lana para después poder colgarla. Así es como queda, súper chula, ¿verdad? Y ahora sigo haciendo mini telas de araña con el resto de estrellitas que hemos preparado. Ya veréis después colgadas qué bonitas quedan. Y ahora vamos a hacer unas arañas terroríficas. Ya veis que no me complico nada y para que sean fáciles de hacer con los niños yo utilizo unos rotuladores negros gruesos. Entonces vamos pintando los palitos de un lado, cada uno a su manera, y hacemos lo mismo que con las mini telas de araña. Con la cola le voy poniendo un puntito y hacemos como una estrellita con 3 palos. Mientras ella sigue pintando patitas de araña, yo con un trocito de goma eva negra y ayudándome pues con una circunferencia, lo que tengáis a mano y os resulte cómodo, voy a hacer esos circulitos que van a ser las cabezas de la araña. Seguimos montando arañas, pues eso, pegando 3 palitos en forma de estrella y ahora con un poquito más de cola le pongo la cabecita. Con un trozo de fieltro blanco voy a hacerle ojos. No los hago redonditos, los hago ovalados, con forma puntiaguda. Bueno, un poquito de creatividad, esto es Halloween. Y ahora se me ocurrió que con otro trocito de goma eva negra, veis, voy a hacer así unos circulitos o óvalos pequeñitos para ponerle eso de ojo. ¿Veis? Quedan mucho mejor. Y aquí, ya os digo, creatividad al poder. Aquí están nuestras arañitas. Y seguimos en producción. Ya veis que Irene lo pasa pipa y le gusta mucho participar. Que a qué dan miedo nuestras arañas. ¡Oh! Ahora con una cartulina negra voy a hacer la silueta de una cara, lo que es la boca, los ojos y la nariz. Ya veis que yo soy una valiente y ya voy a mano alzada haciendo el dibujo, pero bueno, si os resulta complicado entráis en Google, os lo descargáis y luego lo copiáis, ¿vale? Y si no, eso, así a mano alzada yo creo que ya podría salir bastante bien. Dibujo la nariz y ahora los ojos también. Así grandotes, ya veréis qué chulo queda esto. Y ahora me pongo a recortar la boca. Este es muy fácil, se hace en un periquete y de verdad que queda muy vistoso. Bueno, aquí como me gusta aprovechar todo, ya lo sabéis, entonces hago los orificios de la nariz con 2 restos de cartulina. Y el ojo recorto uno y ahora calco el otro y lo recorto. Esto es súper simple, os lo voy a colocar para que veáis cómo va a quedar. Bueno, y ahora aún en pijama voy a decorar la casa de Halloween con todas las manualidades que hicimos. En esta zona que es donde comemos, que tengo esos cuadros, pues ahí coloco las arañitas con sus telarañas. Y así es como queda. Me encanta este rincón, os lo prometo. Imaginaos cuando llegó Irene del colegio y lo vio así decorado. Se emocionó toda, le encantan estas cositas.
Ahora voy a colocar la silueta esta de la cara en la puerta de la entrada. Pongo una cinta adhesiva de doble cara aquí del revés donde está el lápiz, como podéis ver, así ya no se ve. ¿Veis? Es una cinta muy finita de doble cara que después sale perfectamente de la puerta. Entonces coloco la boca ya encima del tope que tiene el pomo de la puerta del otro lado. Los ojos también tapando la mirilla, la nariz en medio y así es como queda. ¡Súper graciosa! De verdad que es muy llamativa y esto sirve pues para cualquier puerta, incluso para un escaparate, para una ventana. Os animo a hacerla. Y ahora en la entrada voy a aprovechar las decoraciones del año pasado, que también hice un vídeo con decoración de Halloween. Os lo voy a dejar aquí arriba linkeado y en la cajita de información también. Ya digo que todo esto es del vídeo del año pasado. Aquí aprovecho y pongo estas 3 mini calabazas y las relleno con chocolates de Halloween. Y así es como queda la entrada también. Me encanta darle un toque a la casa de Halloween. En el mueble este de colgar del salón coloco la guirnalda de fieltro que hice el año pasado. En lugar de ponerla en la entrada, así la pongo aquí. Y tengo en toda la casa algo de Halloween. Y aquí otro fantasmita en la tele. Y por último la puerta. Me sobró una araña y la puse en la entrada. ¡Viva Halloween! Esperamos que os hayan gustado las manualidades. Os las dejamos aquí abajo. ¿Y si las hacéis? ¡Las enseñáis! Nos las enseñáis, nos podéis etiquetar en las redes sociales, ya lo sabéis. Suscríbete al canal aquí abajo. No te olvides, tenemos más vídeos. ¡Así me gusta! Os podéis unir al canal, darle me gusta, compartirlo y os esperamos en todas las redes sociales, que dan mucho miedo. Que dan mucho miedo, exacto. Muchos besitos terroríficos. ¡Mua!